Hola, bienvenidos Y bienvenidas a Inercia Podcast. Hoy nos acompaña Albert para hablar de un tema que lo hemos visto mucho en la región, porque al final la región latinoamericana es una región productora y donde estamos muy relacionados con el campo de manera muy constante, ya sea para consumo en nuestros propios países o para exportación, pero dadas las características geográficas de nuestra región, pues somos un país rico en diversidad de productos y diversidad de ecosistemas. Y entonces me parecía muy relevante traerte por acá, Albert, y quizá empezar esta conversación con entender hoy cómo estamos en la agricultura. O sea, ¿qué es esta agricultura convencional? ¿Cuáles son los principales problemas que estamos viendo? Y de ahí podemos arrancar esta conversación. Bueno, muchas gracias Patricio por la invitación. Es un gusto estar aquí con la audiencia. He tenido el placer estos días de estarme poniendo al día con algunos de los podcasts que habéis estado grabando, invitando a gente muy, muy interesante. Y pues nada, gracias por la oportunidad. Y respondiendo rápido a esa pregunta, creo que la primera respuesta que me viene a la mente es que hay una distancia muy grande entre lo que entendemos como consumidores, ¿no? Y lo que está pasando en la realidad del campo. Es decir, hay cada vez un espacio mayor donde la gente que consumimos alimentos y que compramos y que necesitamos comida para vivir, básicamente, no acabamos de entender qué está pasando en el campo, ¿no? Y ese es uno pues de mis tareas personales en la vida, ¿no? De intentar acortar lo más pedagógicamente posible, acercar y estrechar esa distancia, ¿no? Entre el campo y pues, la ciudad o el consumidor, ¿no? Creo que lo primero también importante es definir qué es eso de agricultura convencional, que se escucha tanto, ¿no? Porque agricultura convencional suena como, pues es lo conveniente o lo que normalmente conviene o no sé. Y creo que genera también como mucha confusión el término, sobre todo cuando luego hablaremos de pues otras propuestas que hay de hacer agricultura y que pueden chocar, ¿no? En algunos temas y para evitar un poquito ese conflicto y esa confusión. Para empezar, ¿qué es la agricultura convencional? Es un término que se ha venido usando como muy generalista, pero en realidad se refiere a una parte de la agricultura que se hace. Porque en realidad, 3/4 partes, según la FAO, de la producción de alimentos en el mundo la realizan pequeñas familias campesinas y gran parte de esa producción, de ese 75% de los alimentos del mundo, son incluso para autosubsistencia, o sea, para alimentarse de las propias familias. Y nos quedaría ese 25% que en los últimos 60-70 años ha sufrido un proceso de industrialización muy fuerte. Es decir, 1 de cada 4 hectáreas productoras en el mundo han venido evolucionando muy rápidamente con temas de maquinaria, con temas de semillas mejoradas, con temas de uso de fertilizantes sintéticos, con el uso de plaguicidas, ¿no? Todo eso que os va sonando. Y es ahí, en realidad, donde está viendo como que ahora estamos un poquito pagando las consecuencias, ¿no? O sea, ahora estamos un poquito viendo que el objetivo por el cual se promovió ese tipo de agricultura era para generar mucha abundancia de alimentos, pero en ese momento no se pensó en las consecuencias que tendría para el planeta ni para las personas. Y hoy cómo se ven esas consecuencias. O sea, hablamos de consecuencias ambientales, pero somos de la idea aquí en Inercia Podcast de que no hay elemento ambiental sin una contraparte social, y creo que el campo pues es más social que ambiental, pero están muy ligadas. Entonces quizá entender el hoy donde estamos con esta alta tecnificación, convencionalidad, pequeños productores y demás, ¿qué efectos tiene eso en el medio ambiente y en estas comunidades? Mira, si tú le preguntas a cualquier campesino o campesina que ya tenga cierta edad, tenga cierta experiencia, ¿no? Lo que ellos llaman la segunda juventud,
este, les preguntas, oye, cuando eras más joven o cuando, por ejemplo, ayudabas a tu familia en el rancho, en los predios, en los cultivos, ¿tenías más problemas de plagas o enfermedades o menos? Y en general todos te dicen, no, antes no había problemas. Oye, y antes, ¿cómo era el patrón de lluvias? ¿No? Pues antes hasta teníamos santos, ¿no? Para saber cuándo iba a llover y cuándo iba a estar en secas, ¿no? Oye, y antes, ¿cuánto dinero te gastabas para producir la misma cantidad de alimentos que ahora? No, pues te dicen, no, antes todo era mucho más fácil, casi no tirábamos fertilizantes, casi no. Entonces, sistemáticamente vas viendo que desde el lado del campo sí ha habido unas consecuencias donde ahora cada vez es más caro y más complicado hacer agricultura, producir alimentos, ¿no? Y luego desde el lado de las personas consumidoras, que somos pues, todos los humanos, comemos 2, 3 veces al día, intentamos al menos, de ese lado también hay consecuencias. Ustedes lo están viendo con el problema que hay de escasez de agua cada vez más, no solo ya en ciertas zonas rurales, sino en las ciudades, ¿no? Recientemente recuerdo estar en el centro de la Ciudad de México y no parar de ver pipas de agua por todas las calles, ¿no? Y dándome cuenta de que hay un problema, ¿no? De sequía muy fuerte y de desabasto de agua. O, por ejemplo, con el precio de algunos alimentos que de repente dices, "Ah, ¿esto cómo ha subido tanto de precio? ¿Por qué ha subido así, no? O, por ejemplo, de cómo, no sé si os ha pasado, pero cómo se ha perdido el sabor de las cosas, ¿no? Muchos de nosotros recordamos que antes las hortalizas, las frutas tenían otro sabor y empieza a haber como esa necesidad de recuperar esos sabores, ¿no? Y esos olores y esas texturas. O, por ejemplo, cuando, por ejemplo, nos encontramos con algún bloqueo, ¿no? Como el que está pasando recientemente en el Canal de Panamá, justamente también por un tema de cambio climático, ¿no? Y resulta que hay desabasto de ciertos alimentos, ¿no? Todo esto creo que lo estamos sufriendo tanto los que estamos trabajando en campo como los que estamos trabajando en las ciudades y todo responde al mismo origen del problema. Y creo que has tocado dos aspectos muy importantes, ¿no? O sea, tanto esa desconexión que hoy tenemos gracias a que pues, las grandes urbes siguen creciendo, o sea, hay más necesidad de alimentos y todas estas prácticas, más la resiliencia o falta de resiliencia a los eventos climáticos que están pasando, me lleva a preguntar si hoy estamos así bajo los principios de una agricultura tradicional, convencional, ¿cómo es que esta agricultura regenerativa, que es mucho lo que queremos venir a hablar hoy, pues ayuda a este tipo de problemas? Y no sé si quieres darnos también una intro de cuál es el concepto de agricultura regenerativa y cómo nos ayuda con estos retos. Sí, claro. Y pues es una pregunta compleja, pero muy buena. Voy a mirar de responderla lo mejor que pueda, pero básicamente, volviendo un poquito al ejemplo, ¿no? De este agricultor ya de avanzada edad que te recuerda que antes le costaba menos producir, eso para mí responde a que hemos estado tratando los suelos y en general las producciones agrícolas más como una explotación, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudié agronomía, la carrera se llamaba explotaciones agropecuarias. ¿Y a ti a qué te suena lo de explotación? A una mina, o sea, a un sistema en el cual yo extraigo un recurso hasta que lo agoto y cuando lo agoto, pues me tengo que ir a otro lugar porque se agotó, ¿no? Entonces ahí, junto con una creciente preocupación de los años 90 del final del siglo pasado hasta hoy, donde ya tanto el consumidor como los productores han empezado a notar que algo estaba pasando, o sea, que esa supuesta promesa de que con tecnología vamos a resolver todos los retos agronómicos y productivos y con ciencia pues vamos a seguir comiendo sin ningún problema y sin consecuencias, pues ha empezado a ver que eso no está pasando, ¿no? Y que también tiene, o sea, la actividad agrícola se estima que es causante de alrededor de más del 25% de todas las emisiones de carbono a la atmósfera, ¿no? Es una cuarta parte de todas las actividades que hacemos vienen de ahí, ¿no? Y es una parte que además es necesaria porque si no comemos no podemos vivir, ¿no? Entonces es como
ahí está pasando algo, la gente se está dando cuenta y por eso empiezan a aparecer este tipo de movimientos, ¿no? Empezó la agricultura orgánica o ecológica, ¿no? Luego ha ido evolucionando a este concepto de agricultura regenerativa que a mí la abrazo con todas mis fuerzas porque me hace mucho sentido. Es decir, tiene que haber una forma de producir alimentos en los cuales yo dejo un mejor legado del que me encontré, ¿no? No lo exploto más, no lo agoto más, sino que me gustaría poder producir alimentos y que cada vez haya un mejor suelo, que cada vez haya más agua disponible para la gente y para el ecosistema, ¿no? Me gustaría que hubiera más mariposas, que hubiera más pájaros, no sé, que hubiera más bosques. ¿Por qué no es posible hacer una agricultura que realmente nos permita convivir en el ecosistema en este planeta compartido? Y pues actualmente, por desgracia, gran parte de esta agricultura no lo es, ¿no? Entonces ahí, para mí, nace el concepto de regeneración. ¿Cómo hacemos una agricultura que regenere los ecosistemas? Porque ya los hemos degradado. O sea, ya cuando nosotros empezamos a trabajar en un proyecto, en un cultivo, en una zona, no partimos de cero. No partimos de la abundancia que había hace 50 o 100 años. Ya estamos en negativo, ya estamos en déficit. Entonces, necesito hacer una agricultura que me vuelva a recuperar esa fertilidad, ese ecosistema, pero que a la vez pues también sea rentable, ¿no? Y que sea un negocio. Si no es negocio la agricultura, pues nadie se va a dedicar a hacer agricultura. Me encanta. Ahorita entramos a detalles porque creo que los ejemplos que quizá tú tienes como experiencia en agricultura regenerativa son muy claros y muy ilustrativos, sobre todo para podernos imaginar. Pero antes de entrar ahí, quizá nada más es, ok, entendiendo esta transición y estos retos y cómo la agricultura regenerativa pretende ser pues un approach más humano, más de largo plazo, es decir, si hoy estamos en negativo, ¿cómo podemos hacer que estos espacios, en vez de restar, sumen y salirnos un poco de ese pensamiento extractivo a algo más regenerativo o sostenible? ¿Cómo nace NUP? Porque sé que NUP es donde ahorita llevas esta dirección de agricultura regenerativa, pero entender cómo encajó en este momento, qué fue lo que inspiró a que naciera NUP en un país como México. Entonces, no sé si quieras contarnos un poco la historia. Sí, con gusto. Obviamente yo no estaba en ese momento. NUP se fundó en el año 2016 y básicamente los cofundadores, que son María Luisa Luque y Vincent Lagacé, ojalá tengáis oportunidad de entrevistarlos algún día. Ellos nos cuentan un poquito como la leyenda, ¿no? De cómo se fundó NUP. Y como suele pasar en este tipo de iniciativas más de impacto social, Vincent trabajaba en temas de capital de impacto en Root Capital y Malu trabajaba en aquella época en Ashoka, México. Y pues imagínate, ¿no? Los dos especialistas en temas económicos, pero con esta visión de cambio social, de impacto, pues se juntaron y sentaron a la mesa en un taller, pues a unos campesinos con una empresa de la agroindustria. Y hicieron una dinámica básicamente en la cual empezaron a comunicarse por primera vez, ¿no? O sea, el comprador final, que es el que prepara los alimentos para que la gente los pueda consumir, y el productor original o inicial, que es el que hace la materia prima o los alimentos para que esta cadena de valor se pueda armar. Y fue muy chistoso, nos comentan, porque pues nunca se habían hablado. Entonces, por primera vez empezaron a entenderse y a decir, ah, ya entendí lo que te preocupa, productor, ¿no? Y el productor, ah, ya entendí lo que te preocupa a ti, ¿no? O sea, tú quieres que yo produzca alimentos con una trazabilidad, con una serie pues de comprobaciones o de un sistema que te permita tener garantías para que tú le puedas vender al mercado. Y a mí lo que me preocupa pues es el precio al que me vas a pagar esa comida y me preocupan una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí nació de alguna manera el embrión que luego se convertirá en NUP, que NUP básicamente lo que significa es conexión. O sea, somos una organización sin ánimo de lucro que lo que intentamos es conectar. A mí me gusta explicarlo
de la forma que si nos imaginamos la cadena de valor de cualquier alimento, lo que quieran, tomates, fresas, aguacate, lo que quieran, hay una serie de pasos entre que el productor decide que va a plantar ese cultivo y nos llega a nuestra mesa, ¿no? Eso sería el concepto de cadena de valor, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas, hay muchas veces que en esas cadenas los eslabones están rotos, o sea, faltan piezas, faltan alguien o algo que conecte todos esos pasos para fortalecer esa cadena de valor, hacerla más transparente y más sustentable. Entonces ahí es donde entramos nosotros. En NUP básicamente lo que hacemos es intentar identificar cuando trabajamos en un cultivo, en una zona, esa cadena de valor y ver, oye, ¿qué te está faltando? Me está faltando información. Ah, bueno, pues vamos a ver cómo podemos transparentar y facilitar ese flujo de información. No, me están faltando datos. Ah, ok, pues vamos a solucionar eso de los datos, ¿no? No, me está faltando tecnología o me está faltando a personas agrónomas que nos ayuden a mejorar nuestro sistema de producción. Sea lo que sea, ahí estamos nosotros. Podemos estar en cualquier etapa de la cadena de valor, movilizando capital para que la gente pueda pues, crecer y mejorar sus procesos, buscando mercados de mejor valor y con cadenas de valor más inclusivas y transparentes. También estamos ahí, ¿no? Entonces tenemos un equipo ultra mega disciplinar en el cual hay gente de todo NUP que nos dedicamos un poquito como hormiguitas a ir cumpliendo eso, ¿no? Y todo nació pues de eso, de darse cuenta de cómo debe pasar, me imagino, y os pasa gente por el podcast y conocéis muchos emprendimientos, ¿no? En el cual, de alguna forma, por casualidad te aparece que hay una necesidad ahí y pues se te ocurre la manera de cómo poder resolver esa necesidad, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos dedicamos básicamente a eso, a fortalecer las cadenas de valor en todo su aspecto. Y hoy, porque eso me queda claro como a cara del consumidor o a cara de cómo comunicar NUPA hacia el exterior, ese es el mensaje principal que hacen. Si yo fuera un productor, ¿qué hace NUP por mí? ¿No? Y cómo eso se conecta con la agricultura regenerativa. O sea, tú, Albert, cuando llegas con un productor, ¿cómo le explicas qué es Snoop? ¿Qué beneficios tiene para él integrarse con ustedes? Entonces, entender un poco la otra cara de la moneda que normalmente un consumidor final no vería. Sí, pues la verdad es que no es fácil, porque como ves hacemos muchas cosas y como bien comentas, no abundan muchas NUPs todavía, ¿no? Uno de nuestros sueños es que creemos un modelo de intervención que sea muy replicable. Nosotros nos gustaría que tal cual vinieran otras organizaciones o se crearan otros proyectos y nos absorbieran toda esa experiencia y know-how de una vez para empezar a replicar y para escalar, ¿no? Entonces, cuando llegamos a un agricultor o ojalá agricultora, básicamente lo que nos topamos es que no nos entienden qué hacemos, ¿no? Entonces nosotros más bien nos presentamos como unos facilitadores y lo primero que intentamos hacer mucho es escuchar. Nunca empezamos un proyecto así a la brava de, ¿no? Lo típico, esa visión simplista de, es que tú lo que necesitas es esto, esto, esto. No, espérame. Hay todo un proceso de sentarnos con ellos, ir a visitar los ranchos, escuchar qué les duele, qué les preocupa, cómo les ha ido, que nos expliquen, porque los verdaderos artistas y expertos en estos, en cada cultivo y en cada producción agropecuaria, son ellos. Pues ellos están 24/7 trabajando ahí en campo, ¿no? Entonces, mucha humildad y mucho escuchar. Y después de escuchar un buen rato, empezar a armar un plan con ellos y decir, oye, con todo lo que me has contado, identifico una serie de cosas que creo que te puedo ayudar. ¿Te interesa? Y siempre es desde ese lado como de la voluntad. O sea, nunca imponer, nunca obligar, sino más bien es vender, ¿no? No para trabajar, sino sencillamente para realmente operar con una causa, ¿no? Y que realmente, en este caso, las familias productoras digan, no, pues yo quiero trabajar con NU porque me estás ofreciendo, qué sé yo, un asesoramiento agronómico, ¿no? Como si fuera tu médico de cabecera, desinteresado. Es decir, tú me vas a asesorar solo para que yo mejore mi producción y resolver mis problemas. No traes ningún otro interés detrás, ¿no? Que eso es una cosa que batallamos mucho. O tú me vas a apoyar en acceder a un mercado de mayor valor, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, una certificación orgánica para que yo pueda vender mis productos
a un mejor precio y con mejores condiciones de pago, ¿no? Entonces, al final es lo mismo que cualquier otro sector, pero con la particularidad de que el sector agro está muy cansado de intervencionismo, está muy cansado de que lo estafen, está muy cansado de que le vendan humo como soluciones mágicas o como insumos milagrosos y pues prácticamente nadie los escucha. Y sobre todo en este nicho, Noob se ha especializado mucho en un sector en el que prácticamente nadie quiere trabajar, que es el de las pequeñas unidades familiares de producción, es decir, pequeño campesino y pequeña campesina, porque pues no interesa muchas veces a la gran industria, ¿no? O sea, es difícil, son superficies pequeñas, no es fácil llegar, eh, cada uno es de una manera diferente. Entonces, como no se puede estandarizar, lo que acaba pasando es que acaban siendo como desplazados, ¿no? Cuando la realidad, según datos del INEGI, es que alrededor del 80% de la producción de México, el 80%, es de este tipo de producciones, pequeña producción familiar, ¿no? Y es un sector que nadie está atendiendo en realidad, ¿no? Entonces, por eso un poquito NUP intentamos innovar en ese sentido. ¿Cómo podemos ofrecer soluciones a este perfil de productor? Escuchando mucho y también coaprendiendo mucho con estas personas. La motivación para estos pequeños campesinos o pequeños productores es principalmente el término económico. O sea, me queda claro que para que tú no puedas trabajar con ellos necesitas una relación de confianza sabiendo los retos que quizá han establecido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente los convence? Porque se me ocurren ahí varias preguntas. Uno, o sea, entender si el principal driver es económico, es ambiental, como mejorar la salud de sus predios o la salud de sus productos o la salud de, por ende, de sus familias. Y dos, que creo que podría ser la siguiente pregunta a meter. He visto esta desconexión de quizá los siguientes productores, está habiendo una crisis, ¿no? De generaciones, de cambio de generaciones. Entonces, no sé aquí si este driver esté conectado con esa crisis de cambio de generación y si quieres partimos de esa pregunta. Bueno, sí, son varias preguntas. Lo primero que te diría es que partamos del contexto de que los agricultores están en general agotados. Hay un agotamiento muy fuerte, se percibe muy claro en el sector, ¿no? Cada vez les cuesta más producir, cada vez tienen más problemas y cada vez les cuesta más acceder a mercados chidos que les permitan que se le valore su trabajo y su producto, ¿vale? Entonces, eso es una realidad, o sea, muy pocos productores, a no ser que agarres un cultivo que esté de moda, qué sé yo, como los famosos aguacates o cosas así, ¿no? O el agave. La mayoría de productos como el maíz, los básicos, están en una crisis sistémica desde hace años porque nadie los volteamos a ver. Eso para empezar, ¿no? Entonces, normalmente lo que te encuentras, bueno, esto pasa, me imagino, como digo, ustedes saben más que yo, de procesos de innovación y de emprendimiento, pero te encuentras tipos de productores, ¿no? O tipos de unidades de producción. Te encuentras los innovadores, los más reaccionarios, ¿no? Me imagino que como nos pasa con las personas normal en cualquier negocio o sector. Entonces, por un lado, lo que hemos aprendido es que las y los agricultores no escuchan por los oídos, escuchan por los ojos. Es decir, por mucho que vayamos tú y yo, Patricio, a venderles un super plan estratégico para mejorarles su bienestar y mejorar la prosperidad rural de una comunidad, te van a hacer así con la cabeza, pero no te van a, o sea, no te van a hacer caso en general, ¿no? Entonces, la motivación suele empezar por intentar resolver lo que para ellos es más urgente. ¿Qué es lo que para ellos es más urgente normalmente? Pues normalmente tienen un problema de alguna plaga o alguna enfermedad, o tienen un problema de escasez de agua, o tienen un problema de que el suelo ya no produce, o tienen un problema de costos. Entonces, los problemas son los mismos que en cualquier otro sector económico, no más que a escala de campo. Y entonces lo primero que intentamos hacer es, oye, déjame probar tantito en un espacio de tu huerta de, qué sé yo, 4 o 5 hectáreas, déjame 1 hectárea y vamos a probar aquí una serie de soluciones, ¿no? Intentando que ya sean como primeros pasos para esa transición regenerativa. Yo asumo las consecuencias
pero quien asume el riesgo es él. Entonces, de alguna forma lo que buscamos es no poner en riesgo lo que ha venido haciendo todos los últimos años. Lo probamos en un cachito, es como un piloto, nosotros nos gusta llamarle laboratorios, ¿no? Y les explicamos que la metodología básicamente se trata de codiseñar con ellos a ver si cambiando ciertas prácticas mejoramos algunos de los problemas que están sufriendo. Y te tardas alrededor de unos meses, unos poquitos meses, porque ya sabes que el ritmo del campo pues va a su ritmo, ¿no? Entonces empiezas a ver resultados, ¿no? Empiezas a ver que en ese espacio que te asignó el productor, que, by the way, suele ser el peor lugar del predio, o sea, siempre te dan el suelo más malo y te lo ponen lo más difícil posible. Hay pruebas y empieza a ver resultados. Mira, aquí hacía mucho tiempo que no cosechaba o aquí hacía mucho tiempo que no veía pues una producción o un aspecto tan bonito de mis plantas, ¿no? Y ya, en ese momento te lo ganaste. En ese momento empieza a voltear hacia ti, empieza a confiar en ti y ahí te está abriendo ya las puertas porque ya te ganaste su confianza para empezar a escalar ese tipo de innovaciones, ese tipo de cambios, ¿no? Pero en general el sector agro es reaccionario muy fuerte. Es un sector que ha tenido muy poca inversión en innovación, ha tenido muy poca inversión, hablando de este perfil, vamos a decir, de pequeña producción. Mucha gente no ha tenido la oportunidad de formarse. Hay muchísima desinformación, yo me atrevería a decirlo así, con lo cual es normal, es un sector muy desconfiado y que es como siempre lo hemos hecho así, o así lo hacía mi papá, eso es un clásico. O sea, cuando te viene un productor y te dice así lo hacía mi papá, prepárate porque vienen curvas, o sea, te va a costar ganártelo. Es un poquito el proceso como nosotros lo vivimos. Interesante eso que dices, Albert. Digo, al final, normalmente pensamos que quienes estamos desconectados de esta información somos los consumidores, ¿no? Que perdemos esa conexión con el campo. Pero incluso de escuchar estas historias, los mismos productores también tienen desconocimiento de algunas prácticas y sobre todo que te dicen, pues ve ahí a la esquinita de mi predio y ver los resultados simplemente por modificar las prácticas, pues ha de ser pues un antes y un después en su manera de pensar y relacionarse con sus propias tierras, ¿no? Pero aquí mi siguiente pregunta es, y quizá para ponerle cara a esa agricultura regenerativa para quien nos escucha, si tú llegas y te asigna esa hectárea como nos contabas, ¿qué es lo que normalmente haces? ¿Nos puedes poner ejemplos que se te ocurran de, pues mira, esto es lo que hago con el suelo, diversidad de cultivos, pero para ponerle más carnita a cómo se vive esa agricultura regenerativa en la realidad? Ya, sí. Creo que esa es la parte que más me gusta de todas. Es la parte creativa, ¿no? Básicamente hay ya algunas publicaciones y libros de referencia y algunos gurús por el mundo o gente que está haciendo cosas muy interesantes en agricultura regenerativa, pero ese es el gran problema. Para empezar, a las personas que estudiamos agronomía no nos enseñan a regenerar ecosistemas. Sigue habiendo todavía ese chip, ¿no? Que hablábamos antes de la explotación, ¿no? O sea, cómo puedo extraer minerales, agua y vida de este suelo para producir alimentos y venderlos y ganar dinero, ¿no? Y lo mismo pasa con los animales, ¿no? Que están tan en juicio actualmente, ¿no? Por todo lo que sabemos que genera. Entonces, lo que hacemos, esa es la parte que más me gusta porque básicamente, acordémonos, primero preguntamos qué te duele, segundo, intentamos pensar en ideas que le podrían hacer fit, ¿no? Ajustarse a las necesidades de ese problema o ese reto. Y luego las piloteamos, las probamos en chiquitos, acordémonos, para no poner en riesgo, ¿no? O sea, nadie nos gustaría que nos cambiaran nuestro trabajo de un día para otro, o nuestra casa o nuestra ciudad, ¿no? Te la pusieran del revés. O sea, eso generaría muchos problemas. Y con estas, pues con las personas de campo también pasa, ¿no? Entonces, básicamente, lo que intentamos hacer es hacernos la pregunta, y no es broma, ¿eh? O sea, ahora va a sonar un poco hippie, pero ¿cómo soluciona este problema la naturaleza? O sea, ¿cómo lleva evolucionando millones de años la naturaleza y todo esto que para mí ahora es un problemón y para esta persona que está produciendo también y para todo el planeta? ¿Cómo lo hacía antes, no?
Y normalmente, pues la respuesta está un poquito oculta, pero si te paras a pensar y a observar, la vas encontrando. Entonces, por eso habréis escuchado eso de soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente se dedica uno a sentarse en un bosque o en un pasto y preguntar, oye, dame alguna respuesta, ¿no? Y resulta que estamos en la edad de la información y cada vez es más fácil saber qué está pasando en la otra parte del mundo. Entonces, un poquito vas creando como una especie de biblioteca mental donde vas empezando a identificar ciertas prácticas o ciertas soluciones que están pasando en cualquier lugar del mundo ahora mismo. Algo que está pasando en Canadá o algo que está pasando en Sudáfrica o algo que está pasando, yo qué sé, en China. Y gracias a la facilidad que hay ahora para moverse la información, se te prende un foco, ¿no? Y entre la respuesta que te dio el bosque y lo que se viste que solucionaron en otra región, en otro cultivo, pero que a lo mejor te inspira para decir, ok, esto podría ser una buena solución, ¿cómo lo podría yo implementar aquí? Pero con las reglas del juego de aquí. Que aquí es otro clima, otra cultura, otra realidad, hay otros recursos, o sea, todo es diferente. Entonces, por eso se me hace como muy chido el empezar a implementar agricultura regenerativa. La neta tiene que ser algo que se disfrute, es algo que se pasa bien, porque es creativo, es co-creado también, ¿no? Con las personas que estás trabajando. Y sobre todo es súper enriquecedor porque empiezas a descifrar los secretos de la naturaleza, ¿no? De cómo están solucionando esto sin la intervención humana, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos en agricultura regenerativa, buscamos regenerar, pero básicamente lo que hacemos es copiar. O sea, copiamos soluciones que nos está dando la naturaleza y que están pasando en otros lados y lo único que intentamos hacer es cómo adaptarlo al problema que tenemos delante y a las condiciones locales. ¿Tienes algún ejemplo concreto de los últimos casos que hayas tenido que te gustaría destacar? O sea, algún tipo de cultivo con alguna región en específico que dijeran, estas fueron las prácticas que implementamos y estos fueron los resultados. Pues sí, tengo varios. A ver, uno que sea así un poquito interesante para la audiencia. Hay un gran problema a nivel mundial que es de degradación de suelos, ¿vale? En la agricultura regenerativa mucha de la energía se destina a cuidar el suelo y a recuperar el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo, igual que el fondo de los océanos, es una barrera científica para la humanidad. No conocemos nada del suelo. O sea, habréis escuchado eso de que en una cucharita de suelo hay más vida que en la corteza terrestre. O sea, realmente no sabemos nada. Pero lo que sí sabemos es que esos suelos han sufrido un maltrato, ¿vale? Y una forma muy habitual de maltratar los suelos es con el exceso de labranza, con uso de maquinaria pesada para removerlo y trabajarlo y desmenuzarlo y descuarterarlo y todo, con la idea de que así va a ser más fácil plantar y producir. Pero cuando tú le haces eso al suelo y además lo dejas descubierto, o sea, sin nada que lo proteja, literal, que no se me asuste la audiencia, es como si nos quitaran la piel a tiras a nosotros y nos pusieran en medio del sol. O sea, no aguantaríamos ni 5 minutos y moriríamos porque la piel forma parte de es un órgano más de las personas, ¿no? O sea, no puedes vivir sin piel. Pues nosotros estamos constantemente arrancándole la piel al suelo todo el tiempo con herbicidas, con maquinaria, con todo, ¿no? Entonces, hay varias técnicas que propone la agricultura regenerativa, pero sobre todo hay un principio que te dice, lo que tienes que hacer es volverle a poner la piel a tu cuerpo, ahí a tu suelo, perdón. O sea, tienes que tener el suelo cubierto todo el tiempo, a todas horas, siempre. O sea, así de simple, ¿no? Tú no vas a ver de forma natural en la naturaleza, a no ser que sea un desierto, que el suelo esté desnudo. O sea, en cualquier lugar vas a ver pastos o vas a ver arbustos o vas a ver bosques o siempre, ¿no? O sea, pues eso es lo que me refería como cómo le hace la naturaleza. La naturaleza, de forma natural, cubre el suelo, siempre, por sistema. Y si alguno de ustedes ha tenido alguna vez un patio o un jardín o un huerto, con suerte, sabe lo que es eso. O sea, es un trabajo incansable de tú labras tu huerto y a los pocos días vuelve a estar cubierto de lo que le llamamos maleza, ¿no? Y esa maleza no es nada más que las primeras plantas que colonizan el suelo para regenerarlo y para protegerlo. Son las primeras capas de piel, ¿no?
Si dejáramos ese suelo más tiempo, pues se iría evolucionando hasta convertirse en un matorral y luego pues en un bosque, ¿no? Con 300 o 400 años más allá, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de un caso muy paradigmático. Hemos trabajado por bastantes años en un proyecto de fresa. La producción de fresa, a todos nos gustan las fresas, y es muy paradigmática porque es un cultivo que asociamos a sabor, color, primavera. O sea, es un cultivo que nos evoca a algo natural, pero la verdad es que a nivel productivo es un cultivo que se ha industrializado mucho y ha tendido a ser un sistema de producción con mucho impacto, tanto en temas de agua como en temas de que se usan muchísimos plásticos en la producción. Pues ponen plásticos para cubrir el suelo, ponen plásticos en macrotúneles o invernaderos para proteger la fresa, porque es un cultivo muy delicado. Se utilizan cintas de riego para regar, más plástico, luego las ponen en unos clamshells que le llaman, ¿no? Donde tú las encuentras en el supermercado en cajitas de plástico. O sea, es un cultivo que realmente, si me dijeras, oye, ¿puedes hacer regenerativa la fresa? Híjole, está difícil porque sí, realmente en todo el proceso actual de producción de fresa estamos súper lejos de ahí, ¿no? Y tiene el problema de que se cubre como, imagínense, como unas camitas, ¿no? Una cama donde ahí se pone la fresa con un plástico. Pero entre cama y cama de plástico hay la creencia de que no puede haber nada más, solo puede haber suelo desnudo, ¿no? Y se nos ocurrió, copiando la naturaleza, ¿no? Preguntándole al bosque, oye, ¿tú cómo le haces? Y nos dijo, pues nosotros siempre tenemos el suelo cubierto todo el tiempo. Se nos ocurrió utilizar algún material para cubrir ese suelo que quedaba desnudo, porque cuando ese suelo estaba desnudo y llovía, pues se hacía un lodazal y los productores pues no querían ver ni una hierba, entonces tenían que aplicar herbicida y eso iba en contra de lo que nosotros estábamos buscando. Entonces volteamos, levantamos la vista y vimos que al lado del campo de fresa había un maizal, una milpa. Entonces había un cultivo de maíz en el cual había un montón de rastrojo. Y dijimos, ¿y si ponemos ese rastrojo entre las camas de fresa para que se cree como una camita, un acolchadito aquí, natural, que además va a aportar materia orgánica, hola, secuestro de carbono, que además va a proteger el suelo y no va a hacer tanto calor, hola, la fresa va a ser más feliz, y que además va a cuidar de proteger el agua, ¿no? Va a conservar el agua de ese suelo. Entonces, pues lo probamos en unos pedacitos de vuelta. Los agricultores nos dijeron, estáis locos, o sea, nadie ha hecho esto antes, jamás. Si hacemos esto, seguro va a haber problemas, ¿no? Como esa actitud un poquito difícil. Y la buena noticia es que cada vez los agricultores, en los proyectos que estamos trabajando de fresa, empiezan a utilizar esta práctica como ya algo normal. Hemos solucionado un montón de problemas. Ellos nos han dicho ventajas que nosotros ni sabíamos que podía tener esa solución, y ahora está pasando de veras como que se está incorporando ese sistema a un sistema de producción de la fresa que es muy intensivo, y es como un pasito muy firme para ir cumpliendo con esos principios de la naturaleza y de la agricultura regenerativa, ¿no? Mi última pregunta técnica sobre la agricultura regenerativa, porque me queda claro la parte de regresar a la naturaleza y creo que a mí también no hay día que no deje de sorprenderme la naturaleza y cómo irónicamente nos desconectamos para hoy estar volteando a ver hacia atrás y decir, ah, déjame regreso a donde siempre debía haber estado, esa conexión con la naturaleza. Pero en este juego de agricultura regenerativa, ¿la tecnología se permite en algún punto? O sea, ¿hay una correlación entre cómo utilizas estas prácticas con algún avance tecnológico? Porque de escucharte me da la impresión que casi todo es dejémonos a la base de la naturaleza, pero no sé si hay avances tecnológicos interesantes que valga la pena destacar en este paraguas de la agricultura. No, totalmente. O sea, es normal romantizar un poquito la agricultura en ese sentido y pensar que se está distanciando de la tecnología. Al contrario, creo que todo el mundo de las AgTechs y todas las soluciones tecnológicas, donde está habiendo una verdadera revolución actualmente es en este sector.
desde uso de imágenes satelitales hasta drones que aplican solo donde hay la plaga en el costadito del árbol, pasando por tractores guiados para poder hacer preparaciones de terreno mucho más eficientes, todo lo que es toda la tecnología que está habiendo para máximo aprovechamiento del agua de riego. No, definitivamente que nadie se piense que aquí no hay tecnología. De hecho, trabajo tenemos los agricultores, los agrónomos que ya tenemos como unos años de experiencia para estar al día, porque cada día salen cosas nuevas, ¿no? El chiste para mí, como todo, o sea, la tecnología no es buena ni es mala, sino depende para lo que se use. Y el chiste para mí es que de alguna forma haya esa transferencia tecnológica también, es decir, que las agricultoras y agricultores se puedan ir empoderando progresivamente de esa tecnología, que no queden olvidados, ¿no? Por ejemplo, nosotros una de las soluciones que hemos trabajado mucho en NUP es, hay muy poca información y datos de lo que pasa en campo. O sea, este perfil de agricultura de pequeña escala tiene poca tendencia a registrar, yo qué sé, sus costos o a registrar cuánto produjo el año pasado o a registrar cuánto se gasta, qué sé yo, en fertilizantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en NUP hemos desarrollado tecnología apropiable para este tipo de soluciones que otras grandes compañías no estaban viendo porque pues no les interesa colocar, me imagino, desarrollos a un público, no sé, como más tecnificado o que sea más escalable, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí hemos desarrollado aplicativos, por ejemplo, que te permiten registrar súper fácil tus actividades y luego tener un balance de resultados, ¿no? O ver a quién le has vendido al mejor precio tu cultivo. O, por ejemplo, que te pueda avisar cruzando, por ejemplo, con una red de estaciones climáticas y te pueda avisar cuando hay riesgo de una helada o cuando pueda haber peligro de temperaturas extremas para que tú puedas hacer algo para mirar de proteger tu cultivo. O sea, eso está pasando súper acelerado y en muchos ámbitos. Y en esta misión de mejorar la cadena de valor, mejorar las prácticas de agricultura regenerativa, ¿cuáles son los retos más importantes de su adopción? Sobre todo si nos enfocamos en tu mercado o tu beneficiario target, que es el pequeño productor. ¿Dirías que esos principales retos se resumen a temas culturales o hay algunos otros retos que quieras destacar? No, yo creo que hay, por desgracia, demasiados retos en este tipo de actividad. Como bien comentas, están los temas culturales, pero no solo del lado de los productores, sino también desde el lado de la ciudad, ¿no? Esa desconexión que hablábamos antes. Eh, Siento como que no se valora suficiente el trabajar que están haciendo estas familias productoras, ¿no? Y que además nuevamente están implicados muchas personas de la familia ahí y están generando lo que nos sostiene, o sea, están produciendo los alimentos que nos comemos cada día, ¿no? Entonces, desde ese lado creo que hay como una desconexión y en muchos lugares incluso cierto desprecio, o sea, como nadie quiere trabajar ahí, nadie se considera un trabajo pues muy duro, muy poco reconocido, ¿no? ¿Por qué querrías trabajar de algo así? Pero resulta que pues es muy necesario porque tenemos que comer de ahí, ¿no? Yo diría que hay retos en todos los ámbitos, en el sector público, en el sector privado, en el tema de regulaciones, en el tema de acuerdos bilaterales o multilaterales entre países, en temas de utilizar el alimento como si fuera un commodity. Yo creo que eso es súper peligroso como especie porque está haciendo que muchos alimentos que son básicos se comporten como si fuera la bolsa de valores, ¿no? Entonces es como, no, dude, esto tendría que estar como bastante protegido porque de aquí comemos, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, que otras materias primas que pues a lo mejor sí se puede especular, ¿no? Además, el sector agrícola está rodeadísimo de amenazas, ¿no? Todo el tema de la expansión urbana, todo el tema de la migración. Hay un problema enorme de migración, de gente que no ve futuro y pues se tiene que ir del campo a trabajar y muchos, pues aquí en México, por ejemplo, se cruzan al norte, ¿no? Comentabas antes el relevo generacional.
O sea, si tú eres agricultor, vamos a poner Patricio, ¿no? Y llevas años que no acabas de ganar demasiado dinero y solo tienes como que sustos y problemas y deudas, ¿qué le vas a decir a tus hijos? No, pues sí, síganle, ¿no? No, les vas a decir, ¿saben qué? Si puedo, que estudien algo y que se dediquen a cualquier otra cosa que no sea esto, ¿no? Entonces es normal que esté habiendo como esa discontinuidad generacional y eso va a tener consecuencias muy serias también, ¿no? Porque si la gente pierde el conocimiento de cómo producir alimentos, los que se quieran poner luego, pues no van a saber cómo hacerle, ¿no? Por todos lados, la verdad es que los retos son enormes, pero para dar un poquito de nota de esperanza, la buena noticia es que cuando hemos logrado escuchar, alinear y organizar una cadena de valor en específico, estoy pensando pues, en esta que os comentaba de las berries, ¿no? De la fresa, ahora estamos en un proyecto muy potente con agave, también en temas de maíz y granos. Estamos trabajando en proyectos más en el sudeste, en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, todo el tema de cacao, café, miel, ¿no? Este tipo de cadenas de valor, cuando identificas dónde están los puntos que duelen, tanto para el sector productivo como haces match con lo que busca la cadena de valor y el mercado, los resultados se ven muy rápido. O sea, sí me gustaría como trasladar el mensaje de que no sé por qué hay en el imaginario colectivo de que cualquier cambio, transición a la agricultura regenerativa es lenta. Uy, esto tardaré 10 años en ver resultados, 15 años, ¿no? ¿Qué será de mí de aquí 15 años? Y la verdad es que no. La verdad es que si lo armamos bien y intentamos proponer, explicar, ser transparentes y cooperar y colaborar con todos los actores de la cadena de valor, los resultados se ven muy rápidos. La buena noticia es que la naturaleza, a la que tocas las teclas adecuadas y empiezas a descifrar su código, te la regresa doble o triple. O sea, vemos unos... Es muy satisfactorio ver como tocando ajustes de pequeñas prácticas con un plan, rápido ves los resultados en el cultivo, rápido ves que los ingresos de esa familia mejoran, rápido ves que empieza a haber como más esperanza, ¿no? O sea, se disipan esas nubes negras y empieza a haber como más visión a futuro y se ve muy rápido en las comunidades el impacto, ¿no? Entonces, la neta sí es muy gratificante, pero no está exento de retos muy importantes. No, creo que están en el ojo del huracán, pues todos, o sea, el campo en general, ¿no? O sea, me queda muy claro, igual con lo que explicas, y me encantó que cerraras con esa nota optimista, porque es un poco como nos gusta decir. O sea, al final los emprendedores sociales son aquellos innovadores o innovadoras que toman uno de estos retos sistémicos y empiezan a hilar los hilos y pretenden solucionar de manera sistémica un problemón, ¿no? Y pues me queda claro que está Nupa ahí en ese ojo del huracán, atendiendo la realidad de los pequeños agricultores, sabiendo que es un actor olvidado y muy importante, tanto a nivel seguridad alimentaria como a nivel economía de nuestro país, ¿no? O sea, en México decías el 80%, entonces creo que me parece muy claro el cómo nos has demostrado estos puntos. Y creo que aquí mi siguiente pregunta para ir cerrando esta conversación es, no sé si tienen algunos planes de expansión de Noob, fuera de estos casos que ya nos has contado. ¿Están pensando llegar a otras regiones? ¿Están pensando en ampliar su oferta de productos y servicios? No sé si quieras contarnos algo ahí, cómo se ve ese futuro mediano a largo plazo para nosotros. Sí, pues la verdad es que no mucho. Tenemos mucho trabajo ya donde estamos operando y estamos logrando una cosa difícil en el sector del impacto social, que es lograr compromisos de diferentes cadenas de valor a largo plazo. Entonces nos interesa más bien como no hacer una intervención puntual y luego retirarnos, ¿no? Como ha pasado históricamente con muchas actuaciones de organizaciones sin ánimo de lucro que lo que buscan es tener una idea y la quieren probar y luego pues se termina el financiamiento y se van. Nosotros buscamos ese largo plazo
y sobre todo buscamos la escalabilidad, pero pues México es uno de los países del mundo que genera más alimentos para el mundo. Es el quinto país más biodiverso del mundo. Es un país que tiene una cultura con una riqueza incalculable y básicamente aquí ya tenemos muchos retos. Más bien lo que nos gustaría que pasara es un poquito lo que comentaba, que se copien. O sea, si un modelo de intervención funciona, encantados de la vida. O sea, somos fans del open source y de compartir metodologías, lo hacemos seguido. Nunca trabajamos tampoco solos. O sea, aquí todos los proyectos que operamos siempre buscamos esas alianzas. Hay organizaciones y empresas que están haciendo cosas súper interesantes y justo en ese ánimo de conexión, ¿no? Que es el alma de Noob, nos conectamos con estas iniciativas y buscamos de hacer sinergia y cada quien lo que es bueno. Pero sí es cierto que nos ha empezado a pasar con algunas de las soluciones, sobre todo en el pilar de tecnología, ¿no? Recordemos que Nuke, pues, no, hemos evolucionado y ahora tenemos 4 pilares. El primero sería en el que yo más trabajo, que es en el tema de soluciones de agricultura regenerativa. También tenemos soluciones en tecnología, pero también tenemos mecanismos para acceso a mercados de mejor valor y cadenas de valor más transparentes. Y también tenemos mecanismos para financiamiento, que eso es una gran, o sea, es un gran tema olvidado. Hay un déficit de financiamiento muy fuerte en este sector para lograr que esas transformaciones puedan pasar, ¿no? Entonces, con todos estos pilares y a pesar de que te estoy diciendo esto y Loop crece en equipo cada año, la idea es intentar centrar la energía en las regiones en las que estamos operando, pero en serio nos encantaría que nos llamara, no sé, alguien de Guatemala o alguien de El Salvador y nos dijera, oigan, queremos hacer lo mismo, pero pues aquí, ¿no? Entonces nosotros buscaríamos la manera de poder compartir todo ese know-how, todo ese conocimiento para que se pueda seguir escalando. O sea, necesitamos no crecer como organización o como iniciativa. Lo que necesitamos es crecer en más hectáreas con agricultura regenerativa y con más impacto en las comunidades y en el sector agrícola. Y hoy nada más para no dejar ese dato en el aire, ¿sabes cuántas hectáreas tienen intervenidas en Noob? Sí, recientemente, si quieren entrar en la web, hemos publicado el reporte de impacto del año pasado, del 2023. Y así directamente estamos hablando de alrededor de 1.000 hectáreas, pero indirectamente estamos hablando de bastantes más, ¿no? Y la verdad es que puede parecer poquito para la envergadura del problema que tenemos delante, pero te puedo asegurar que es muy importante que los proyectos se queden. Es decir, que las innovaciones, las mejoras, o sea, lo que nos tiene que preocupar es que no es una medida de impacto de cuántas hectáreas cubrir, sino realmente de si en esas hectáreas se continúa o se mantiene ese trabajo de regeneración, ¿no? Y eso es una cosa que creo que es el principal reto que tenemos actualmente, es cómo logro que la intervención que se ha hecho aquí, el día que Noob se tenga que retirar porque pues, se termina el fondeo o porque el proyecto se termina, esas innovaciones se queden. Y eso lo buscamos mucho. O sea, tú cuando ves que las agricultoras y agricultores se apropian de una técnica o una solución, ya no te necesitan. Y eso está increíble, ¿sabes? O sea, ya lograste sembrar esa semillita ahí y ya ellos se apropiaron de ese know-how, de esa manera de solucionar ese problema y ya queda ahí, ¿no? Y es para ellos al final, o sea, lo que realmente buscamos. Pero pues hay muchísimas hectáreas por cambiar. Entonces tenemos trabajo para rato. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar en la audiencia, sobre todo sabiendo que tenemos quizá más el rol de consumidores, en cómo podríamos estar aportando de mejor manera hacia la agricultura regenerativa? Ok, yo diría, voy a hacer una pregunta retadora a la audiencia justamente para provocar un poquito y reflexionar alrededor. ¿Qué me dirían si consiguiéramos que una familia campesina que nos produce los alimentos que nos comemos
que además le estamos pidiendo que los haga de la forma más sustentable y regenerativa y que cuide el paisaje y que conserve el agua que nosotros también necesitamos y que además contribuya a cambiar el cambio climático. ¿Qué me dirían que esta familia campesina ganara 100.000 pesos al mes? 100.000 pesos, 5.000 dólares. ¿Cómo nos sentiríamos como consumidores? Es decir, le estamos pidiendo al campo un montón, o sea, lo estamos señalando, por un lado, ¿no? Y por otro lado, le estamos pidiendo que hagan un montón de, que nos contribuyan a que podamos tener una sociedad más resiliente y que podamos convivir en este planeta, pero ¿estaríamos dispuestos a que se ganara muy bien la vida? Yo diría que el día que se logre eso, el día que se logre que una familia campesina gane igual que cualquier otro trabajo digno en una oficina en cualquier ciudad del mundo, ese día va a empezar realmente a haber una transformación importante en el campo, porque se solucionarían muchos de los problemas, ¿no? Y si además se les compensara por secuestrar carbono, por recargar los acuíferos de agua limpia, por dejar los suelos mejor, por custodiar el territorio y que tú puedas ir a pasear por ese territorio y escuchar los pajaritos y poderle enseñarle a tus hijos, ¿no? Mira, esto antes no era y ahora es un bosque increíble. Pues yo creo que por ahí creo que debería ir un poquito la reflexión como sociedad. Perfecto. Creo que igual para ejemplificar, lo hemos mencionado en varios otros episodios, pero ese documental de Kiss the Ground en el que platican de varias prácticas de agricultura regenerativa, comparando esos ranchos, deja muy claro lo que Albert hoy nos vino a platicar en su experiencia y yo creo que mi granito de arena de esta conversación sería esa, recordar que existen ese tipo de materiales por si quieren ponerle más efecto visual a todo lo que platicamos hoy. Y no sé, Albert, ¿alguna red social o algún lugar en donde pudieran seguirte o seguir lo que está haciendo? Sí, gracias. Básicamente operamos en LinkedIn. Nos gusta compartir nuestros hallazgos ahí. Creo que también tenemos Twitter y cosas de esas, pero yo no soy muy avesado a esas herramientas. Y también, pues, si tienen oportunidad, visiten la web, hay mucho material y muchas de las cosas que hacemos también. Y pues nuestros correos siempre están prendidos para cualquier duda o propuesta que tengan. ¿Algún último mensaje que quieras dejar? No, sobre todo mi reflexión quizá más profunda alrededor del tema de la agricultura regenerativa es que, bueno, no sé si se nota un poquito la pasión que le ponemos en Noob en la entrevista, pero nos motiva muchísimo porque vemos que es el sector económico en el cual tenemos la oportunidad como especie de realmente divorciarnos de la naturaleza o trabajar y coexistir en este planeta finito con ella, ¿no? O sea, la agricultura al final no solo la necesitamos para sobrevivir, sino que puede ser la solución a muchos de los retos y problemas ambientales que estamos enfrentando hoy, ¿no? Entonces, les invitamos un poquito a que lo vean de ese lado optimista y que le apuesten realmente como uno de los sectores económicos que realmente sí puede hacer la diferencia en en los años que están por venir. Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, Albert, y muchas gracias por escucharnos.